Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Braulio Ibarra, soy del equipo de admisión FEN de la Universidad de Chile. Entonces, hoy les doy la bienvenida a esta cápsula de Oriéntate en 30 minutos. Y precisamente estamos para hablar de temas súper concretos que tienen que ver con cómo calcular el puntaje ponderado una vez que ustedes reciban los resultados de la PSU. Y además también entender un poco cómo funciona la lógica que hay detrás de las notas de enseñanza media, el NEM, y también el ranking de notas. ¿Ya? Entonces, a medida que vaya dándoles esta breve charla, les pido también, por favor, que en los comentarios nos vayan dejando las preguntas que ustedes tengan respecto a estos temas para que nosotros vayamos contestándolas. ¿Ya? ¿Les parece? Perfecto. Entonces vamos a lo que nos convoca. El primer tema del cual vamos a hablar es el NEM o las notas de enseñanza media. ¿Ya? Entonces, las notas de enseñanza media son básicamente un promedio ajustado de las notas de primero a cuarto medio, ¿ya? Cuyo promedio ajustado se transforma a puntaje, a la escala del puntaje PSU, ¿ya? Esa escala del NEM es una escala estandarizada, es una escala estable en el tiempo, ¿ya? Eso es súper, súper importante. No cambia todos los años como si cambian las escalas del ranking, ¿ya? De hecho, en términos históricos, el tema del NEM viene de los años 60, incluso con la creación de la prueba de actitud académica, pero el NEM que conocemos hoy en día viene de los años 80, ¿ya? Cuando ya las escalas de las pruebas pasó a ser de 150 a 850, que es la escala que tiene la PSU o la PBT, como se le llama hoy en día, ¿ya? Entonces, nos vamos a encontrar que en las notas de enseñanza media existen tres escalas diferentes en función de los tipos de colegio que existen, ¿ya? Entonces, la escala para los estudiantes que egresaron de colegio científico humanista es una distinta de la que egresaron también los alumnos de colegio técnico profesional, ¿ya? Entonces, eh, brevemente vamos a dar un repaso por las escalas para que se vayan dando cuenta cómo es la transformación. Entonces les voy a mostrar un pequeño ejemplo sobre este tema de las notas de enseñanza media, ¿ya? También, como bien dije, son tres escalas. Una es para científico humanista, otra es para técnico profesional y otra es para científico humanista cuando es educación de adultos, ¿ya? Es decir, si es que hay alguien aquí que egresó de jornada nocturna, por ejemplo, educación de adultos, tiene una escala específica también, ¿ya? Entonces, eh, vamos vamos al NEM, ¿ya? Esperemos un segundo que voy a proceder a compartir pantalla para que vayamos conversando con números. Entonces, perfecto. Ya pronto van a poder ver las tablas NEM. Como bien dije, son tres grupos distintos: escala científico-humanista diurna, científico-humanista de adultos y técnico profesional. ¿Ya? Acá están los colegios comerciales, industriales, técnico, agrícola, etc. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las escalas van desde la nota 4 a 7, porque por supuesto, si usted tiene menos de un 4, reprueba y tiene que repetir los cursos. Por lo tanto, nuestra escala siempre va de 4 a 7, entendiéndose siempre los aprobados. Y este grupo, por ejemplo, parte en 162. ¿Ya? Recuerden que el límite inferior de la escala es 150. Y así, centésima por centésima de la nota que ustedes acumulen en este promedio, se les va asignando un puntaje. ¿Ya? Este puntaje, recuerden, es estable en el tiempo. No varía, no varía mucho. Generalmente se hacen ajustes cada 5 años, ¿ya? Pero son ajustes que de verdad no cambian mucho los puntajes que ustedes están viendo en este minuto en la pantalla. Entonces, y así sucesivamente hasta abajo, en donde alguien que apruebe enseñanza media con nota 4, bueno, parte con un 162 de NEM, pero por ejemplo, si tuvimos en algo más realista, por ejemplo, un 6.1, un 6.2 de promedio de los 4 años, promedio ajustado, puede tener 648 de NEM o 626 en caso de un 6. Y ya así vamos subiendo. Por ejemplo, alguien que tenga un 6.5 de nota, se le sube al 735 de NEM.
Y alguien que, por supuesto, haya tenido un 6,9, tiene 8,23 y un 7, un 8,45, ¿ya? Que es el límite superior, digamos, de la escala, ¿ya? Esto va variando va variando cada 5 años aproximadamente, pero no cambia más de uno o dos valores siempre en la escala, ¿ya? Porque, claro, se va ajustando a la información que vayan teniendo de los egresados de enseñanza media. Entonces, en el caso de nuestra facultad, nosotros ponderamos un 10% las notas de enseñanza media. Nosotros ponderamos un 10% las notas de enseñanza media y por lo tanto vamos generando digamos, las ponderaciones en función de ese 10% que ponderamos y luego vamos sumando a los demás. El NEM es estable en el tiempo. Ahí parece que he vuelto. ¿Sí? Ahí hubo un problema con la conexión y al compartir pantalla se corta. Entonces voy a evitar que vayamos haciendo eso. ¿Ya? Bueno, entonces, como bien dije, el NEM se mantiene en el tiempo, ¿ya? Eso es lo importante. En el sitio web del DEMRE van publicando la escala, la escala actualizada. El NEM por lo general se calcula, se actualiza cada 5 años, ¿ya? Pero como bien dije anteriormente, es una escala que se mantiene bastante estable en el tiempo, ¿ya? Preguntas con respecto al NEM, encantado de revisarlas por el chat. Por favor, si es que alguien hizo alguna pregunta justo cuando fue la desconexión, no tengo ningún problema, por favor, en contestársela. Si es que me la puede repetir por los comentarios, por favor. ¿Ya? Bueno, a medida que va pasando la enseñanza media, por supuesto que los contenidos se van complejizando y por supuesto que también es más difícil tener un promedio final bueno y que sume positivamente para el NEM. Entonces hay que también hay que tener cuidado. Este mensaje es para aquellos que están quizás en primero o segundo medio y estén mirando ya tercero y cuarto, a ponerse las pilas, porque obviamente los contenidos son un poco más complejos, entonces es más difícil sacarse una nota, ¿ya? Recuerden, la escala NEM es estandarizada, es igual para todos los colegios de Chile. Obviamente están los grupos, ¿ya? Están los grupos en función de si es colegio científico-humanista de adultos o técnico profesional, pero en cada grupo la escala es igual para todos los colegios que imparten ese tipo de enseñanza, ¿ya? Alguien pregunta, ¿puedo usar el NEM para postular a la universidad? Sí, o sea, obvio, es requisito el NEM dentro del Sistema Único de Admisión. Todas las universidades los aplican, todas las carreras que participan en el proceso único de admisión usan el NEM para calcular esas carreras, ¿ya? A menos que sean procesos especiales que consideran otros tipos de cosas, pero el proceso PSU incluye NEM y ranking sí o sí, ¿ya? Dice, si salí hace 2 años, ¿todavía son válidos mi NEM y ranking? El NEM sí, ¿ya? El NEM es estable en el tiempo y por lo tanto sí es válido. El ranking probablemente lo recalculen, ¿ya? Lo van a recalcular en función de los egresados actuales de ese colegio. Pero hay un límite de tiempo, hay harta letra chica en el ranking, ¿ya? Entonces ahí también pueden considerarlo y pueden leer, digamos, la información técnica del DEM respecto al ranking. Dicen, ¿un 6.3 un buen NEM? Yo creo que sí, ¿ya? Yo, por ejemplo, egresé de la Facultad de Economía y Negocios, tuve NEM 5.9 en esa época, pero claro, obviamente no es comparable en el tiempo, pero bueno, siempre hay que apelar a lo mejor, ¿ya? ¿El NEM te jode la asistencia? No crean. De hecho, a ver, nosotros en Chile, al tener un sistema único de admisión, un sistema estandarizado, tiene sus pros y sus contras como otro sistema, ¿ya? Así que el hecho de que la escala sea transparente, sea estandarizada, hace un proceso mucho más confiable que, por ejemplo, cada universidad esté evaluando a la gente como quiere, ¿ya? Entonces, ahí, como bien dije, tiene sus beneficios la existencia de NEM y ranking, ¿ya? Bueno, ahora vamos
a ver o vamos a conversar el ranking de notas, ¿ya? El ranking de notas es una escala que también mide las notas de enseñanza media, pero en vez de tomar una escala estándar como la que tenemos del NEM, que es una escala fijada, como bien dije, desde los años 80 prácticamente, este ranking o esta escala o este puntaje está construido en función de el rendimiento de las últimas 3 generaciones de tu colegio, ¿ya? Entonces, si es que si es que tú egresas este año de enseñanza media, de cuarto medio, entonces van a tomar en cuenta la generación de egresados del 2020, 2019 y 2018 para construir ese ranking, ¿ya? Entonces lo que hace el ranking es que compara el promedio histórico que tiene estas 3 últimas generaciones, ya sea el promedio histórico y también la mejor persona o la mejor nota de egreso de esos últimos 3 años, y los compara con la nota que está actualmente en la generación, ¿ya? Por supuesto, todos aquellos alumnos de este año que hayan tenido una nota por sobre ese promedio histórico de los últimos 3 años van a tener un diferencial que les va a beneficiar, ¿ya? Recuerden que la premisa del ranking es que parte siendo igual que el NEM, pero todos aquellos estudiantes que estén sobre el promedio histórico reciben algún tipo de bonificación, ¿ya? Y a la vez, aquellos estudiantes que egresan este año hayan tenido mejor nota de egreso que aquel mejor egresado de los últimos 3 años, automáticamente les entrega 850 puntos de ranking, ¿ya? Alguien preguntaba en el chat, ¿qué pasa si tengo 6.9 de NEM? ¿Cuál es mi puntaje de ranking? Bueno, hay que ver cómo fueron las últimas 3 generaciones. Y si es que el mejor de los últimos 3 años, en el caso de que hayas estudiado los 4 años en el mismo colegio, ojo, que aquí acá también hay un poco de letra chica y hay algunos cálculos que se hacen, si es que estás con ese 6.9 y ese mejor de los últimos 3 años tuvo, por ejemplo, un 6.5, tú automáticamente tienes 8.50, ¿ya? Pero como te digo, el DEMRE ya está en este proceso de cálculo de ranking, y de hecho se los publican antes de que los resultados PSU, cuando ya se publica definitivamente el simulador de ponderaciones. Así que ya estamos cerca de esa publicación. Y si es un 7 es el mejor, sí, pues, por supuesto. Si es un 7 es mejor, siempre va a tener 8.50, ¿ya? A ver, ¿qué otras preguntas? Déjenme consultar antes de compartir un gráfico para que entendamos mejor este tema, ¿ya? Perfecto. Ahora voy a compartir un gráfico. Si es que por algún motivo la conexión se va, esperen por favor y reconectamos, ¿ya? Que a veces existen estos problemas al compartir pantalla. Entonces, yo ahora en este minuto estoy compartiendo un gráfico que es una representación de las líneas del NEM y del ranking, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, la línea roja es el NEM. Es aquella escala que yo les mencioné que es estándar en el tiempo, ¿ya? Y que parte desde un valor y va siempre con una pendiente en línea recta hacia arriba, ¿ya? Hasta llegar al 8.45, ¿ya? Y la línea azul representa el ranking de notas de un determinado establecimiento, ¿ya? Entonces, cuando estamos acá en el primer punto, donde ya se separa la línea roja con la línea azul, donde está, por ejemplo, el concepto PROM-C, aquí está el promedio histórico de los últimos 3 años, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros estamos en el colegio y egresamos del colegio y tenemos una nota inferior a ese promedio histórico, nuestro puntaje de ranking va a ser igual a nuestro puntaje del NEM, ¿ya? Por lo tanto, el ranking no castiga, ¿ya? Siempre existe esa noción de que no, que el ranking, si es que me va mal, el ranking me castiga. No, el ranking no quita puntaje, sino que el ranking a lo menos te entrega un puntaje igual al NEM, es decir, te mantiene como si el ranking no existiera, ¿ya? Pero
aquellos alumnos que estén entre el promedio histórico y el máximo de los últimos 3 años, que es el que en la parte horizontal está con la max C, todos aquellos que estén en este tramo automáticamente reciben una bonificación. La bonificación, ¿cierto?, es la suma del puntaje entre la línea roja y la línea azul, ¿ya? Y todas aquellas personas de este año que hayan superado al mejor promedio de los últimos 3 años, automáticamente el sistema les entrega un 850. Por eso la línea azul se mantiene recta hacia adelante, ¿ya? Entonces, así funciona el ranking, ¿ya? Hay obviamente un par de diferencias en el cálculo que tiene que ver con, por ejemplo, si es que estuve en distintos colegios, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que hace el sistema ahí es calcular una parte de tus años del ranking en función de ese colegio que dejaste y la otra parte te la calcula en función del colegio del cual egresaste, ¿ya? Entonces ahí el sistema hace una ponderación de los rankings de los dos colegios en función de la cantidad de años que estuviste. Entonces, si estuviste 2 años y 2 años, entonces es como un promedio entre ambos rankings, ¿ya? En palabras simples. Pero si estuviste 3 años en uno y un año en otro, hace otra ponderación distinta, ¿ya? De hecho, todos estos detalles técnicos los podemos ver en la página del DEMRE, donde, por ejemplo, acá tenemos cómo calculamos un promedio acumulado, que es básicamente el promedio de los 4 años, partido en 4 y te da un número, y también cómo calculan los promedios históricos para el caso de un colegio. Entonces calculan las últimas 3 generaciones de egreso, lo dividen por 3, y ese da el promedio histórico. Por ejemplo, en este caso, todos los alumnos de esta generación que tengan sobre un 682 en este colegio, automáticamente tienen 850 de ranking. O sea, perdón, todos automáticamente tienen una bonificación, ¿ya? Y esa bonificación, como este es el promedio máximo histórico, eh, tienen un 680, o sea, todos los que tienen sobre un 682 tienen una bonificación, ¿ya? Bueno, como acá también en este gráfico podemos ver finalmente cuáles son los componentes del ranking. Ustedes como estudiantes aportan su promedio acumulado, pero también las últimas 3 generaciones aportan el máximo histórico y el histórico, ya que es donde están las diferencias, ¿ya? Entonces, eso es el ranking, básicamente. Vamos a dejar de compartir para ver otros temas. Entonces, aquí me estoy reconectando. Entonces, como bien les comentaba, ya tenemos el NEM y el ranking que vienen de los mismos datos iniciales, ¿ya? Vienen de los datos de las notas de enseñanza media. Pero la diferencia es que el NEM viene de una escala estandarizada y el ranking te compara en función de los estudiantes de tu propio colegio, ¿ya? Hay veces que dicen, no, es que esto beneficia a cierto tipo de colegio y otros que no. A ver, el ranking nace precisamente para tratar de solucionar una brecha que existe en el sistema, ¿ya? Y esa brecha es que obviamente la calidad de la educación entregada por los colegios es dispar en todo el sistema. Eso es verdad. Y eso hay que entenderlo y así es en Chile, ¿ya? Entonces, y también hay colegios que evalúan más exigentemente que otros, ¿ya? Entonces, esa diferencia es lo que trata de tratar de aplacar, esa diferencia la trata de aplacar el ranking, ¿ya? Entonces, con esos dos conceptos claros, ya podemos empezar a mirar ponderaciones, ¿ya? Entonces, yo ahora voy a compartir, por ejemplo, el caso de nuestra facultad, donde tenemos 3 carreras y tenemos unas ponderaciones específicas para las 3 carreras, ¿ya? En el caso de la Universidad de Chile, ponderamos un 30% de las notas del colegio, un 10% es el NEM y un 20% es el ranking, ¿ya? Hay universidades que ponderan más NEM, más ranking, otras menos, etcétera, ¿ya? Y eso ya depende de las decisiones de cada casa de estudio,
¿ya? Entonces, voy a proceder a compartir una pequeña PPT. Perfecto. Entonces, nosotros en nuestra Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, como bien comentaba, teníamos 3 carreras: Ingeniería Comercial, con sus 2 licenciaturas, Ingeniería en Información y Control de Gestión y Contador Auditor. Entonces, la ponderación, que es el promedio ponderado de tanto las notas del colegio como las PSU o las PDT, son las siguientes, y es la misma ponderación para las 3 carreras. El NEM, un 10%, como lo dije anteriormente, el ranking un 20%. Todas las carreras de la Chile tenemos la misma ponderación de NEM y de ranking, ¿ya? En el caso de la FEN, las carreras de FEN ponderan o piden un 50% de la ponderación del puntaje de matemáticas, ¿ya? Un 10% de lenguaje y un 10% de ciencias o historia, ¿ya? Si es que alguno de ustedes rindió ambas pruebas, se considera siempre la de mayor puntaje, ¿ya? Y eso es equivalente para todo el sistema, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes postulan ingeniería comercial, por ejemplo, acá, después van a la USACH o después van a otra universidad que también pondere ciencias e historia, siempre se les va a considerar la de mayor puntaje para su cálculo, ¿ya? Eso es un, digamos, un establecimiento del sistema que es estándar para todas las universidades, ¿ya? Bueno, como referencia, nuestros puntajes de corte el año pasado fueron en Ingeniería Comercial 687,7, en Ingeniería en Información y Control de Gestión 642,3 y en Contador Auditor 643,6, ¿ya? Este puntaje que nosotros estamos mostrando en este momento es es la ponderación de la última persona que ingresó a la carrera, ¿ya? Entonces, ese puntaje es el resultado de un promedio que viene de su NEM, de su ranking, de su prueba de matemática, de su prueba de lenguaje y de su prueba de ciencias o historia, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo súper típico de cómo calcular el puntaje ponderado. Ya es una tablita súper simple donde tenemos el NEM, el ranking, lenguaje, matemática, historia o ciencia. Ya acá nos da lo mismo. Entonces, cuando hablamos de la ponderación, hablamos de por cuánto porcentaje yo tengo que multiplicar ese puntaje que yo obtuve. ¿Ya? Entonces, supongamos una persona que tuvo una nota NEM cuyo puntaje es equivalente a 700 puntos. ¿Ya? Cuando hablo de ponderación 10%, quiere decir que yo voy a sumar de esos 700, voy a sumar 70, ¿ya? Claro, en el caso del ranking él tuvo 720, ¿ya? Claro, porque probablemente está en este tramo en el cual él fue mejor que el promedio histórico, pero pero su promedio está más bajo que el máximo histórico, ¿ya? Que el promedio máximo histórico, ¿ya? Entonces, en la Universidad de Chile el ranking pondera un 20%. Por lo tanto, ese 720 yo lo tengo que multiplicar por 0,2 o por 20% y me va a dar 144. ¿Ya? Luego, rendí la prueba de lenguaje, tuve 650 puntos en lenguaje. Como la ponderación en la FEN es de un 10%, me suman 65 puntos. ¿Ya? 65 por 0,1, 65. ¿Ya? Matemática 690 pondera 50%, que es lo mismo que dividir el puntaje en 2, ¿ya? Entonces, de esos 690 saco 345, ¿ya? Y de historia o ciencia, que también tuve 650, me sacan el 10%, por lo tanto obtuve 65, ¿ya? La suma de todo eso es el puntaje ponderado. Y en el caso de este ejemplo, esa persona obtuvo 689 puntos, ¿ya? Ponderado. Por lo tanto, a esta persona la alcanzaría, ojo, y esto lo digo bien claro, le alcanzaría, si es que los datos no cambian este año, le alcanzaría para entrar tanto a contador auditor, como ingeniería en información y control de gestión, como también ingeniería comercial. Si los datos no cambian, ¿ya? Entonces,
esto, por eso nosotros cuando vamos a los colegios, cuando damos charlas, entregamos estos puntajes de referencia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que después ustedes, rindiendo la PSU, rindiendo ensayos, hacen este ejercicio. Y así ustedes se van posicionando, ah, sí, parece que me alcanza, parece que no me alcanza, o estoy muy bajo en esto, o también es importante para focalizar el estudio. Por ejemplo, acá nosotros el 50% en matemática es súper relevante, ¿ya? Entonces, debieran gastar o invertir su tiempo de estudio más en matemática, ¿ya? Eso es lo que esperamos, ¿ya? Bueno, en nuestra facultad, a pesar, bueno, eso ya hablando de las ponderaciones, y pasando al tema de vacantes, cuando nosotros hablamos de admisión regular y admisión especial, también hay algunas diferencias, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos puntajes que nosotros estamos mostrando acá, estos puntajes de corte, están calculados sobre admisión regular PDT, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de ingeniería comercial 370, información y control de gestión 137 y de contador 67, es decir, que la persona que entró en la posición 370 obtuvo ese puntaje de corte, ¿ya? Que esa persona que entró en la posición 137 obtuvo, por ejemplo, los 642 en ingeniería en información, y así sucesivamente, ¿ya? Admisión especial entra por otro carril. ¿Por qué? Porque de admisión especial, lo que hace el sistema es que va a buscar en la lista de espera. ¿Por qué? Porque si hay una persona que está por sobre el puntaje de corte y que además postuló al sistema de admisión especial, a cualquiera, a deportista, a CIPE, a pueblo indígena, etcétera, a cualquiera, automáticamente va a entrar igual por cupo PDT, por admisión regular. ¿Por qué? Porque le fue tan bien en la prueba que está dentro de los cupos regulares, que está por sobre el corte, ¿ya? Entonces, admisión especial va a buscar a la gente que queda disponible en la lista de espera, ¿ya? Y eso es para todos los cupos, ¿ya? Entonces, básicamente, esa es la manera de calcular nuestro... Ahí sí volvimos, perdón. Perdón, ahí hemos vuelto a la transmisión. Como bien les decía, una vez ya revisando el PPT, esa es la manera de hacer las ponderaciones de cualquier carrera. ¿Ah? Ustedes pueden calcular las ponderaciones y hacer su ejemplo en las carreras que ustedes quieren entrar a estudiar, ¿ya? Eh, entonces ahí, claro, como bien dicen en los comentarios, hay un tema técnico ahí en cuando uno deja de compartir pantalla, como que te bota de la reunión. Pero bueno, temas técnicos de esta cosa de la a distancia. Bueno, quisiera conocer sus dudas, aprovechen este minuto porque esto es la explicación de NEM, ranking y ponderaciones, ¿ya? Entonces, estoy completamente disponible si es que tienen alguna duda respecto al cálculo, alguna duda respecto a los puntajes, a cómo ponderar, etcétera, ¿ya? Les recomiendo mucho utilizar el simulador de postulaciones que se habilita días antes de que les entreguen los resultados de la PDT, porque ahí viene también la información real de su NEM y su ranking, ¿ya? Los colegios tienen que informar en una determinada fecha a su puntaje, sus notas de enseñanza media, y en función de eso el DEM recalcula tanto la transformación a la escala del NEM, como también el ranking de notas que les corresponde a ustedes, ¿ya? Eh, Preguntan, ¿y eso de estar arriba del 50% del percentil? ¿A qué te refieres? ¿Te refieres al tema de la PSU? ¿A cómo se calcula, a cómo es la escala de la PSU? ¿O no? Entonces, si es por eso, bueno, les comento también que en las pruebas, las PDT, las PSU, todos los años
las escalas son distintas, ¿ya? Todos los años las escalas se construyen en función de cómo los estudiantes resolvieron la prueba, ¿ya? Partamos de la premisa de que en cada prueba en cada prueba de la PDT se busca que los estudiantes tengan un promedio, o sea, que el promedio de todo el grupo que dio la prueba, que el promedio sea 500 puntos, ¿ya? Eso es lo que en estadística le llaman distribución normal estandarizada. Es un concepto muy técnico que probablemente quienes quieran seguir carreras relacionadas con matemáticas, con ingeniería, van a ahondar mucho más en temas estadísticos, bueno, también en ciencias sociales, por supuesto, todo lo que es economía, sociología, psicología, también incluso tienen cursos de estadística, y ahí van a ahondar en cómo se construye eso, ¿ya? Pero todos los años el DEMRE calcula la escala de la PSU o de la PDT en función de las personas que rindieron la prueba, y por lo tanto, siempre el promedio es 500, ¿ya? Claro, por supuesto, va cambiando, esas escalas van cambiando porque hay años que, por ejemplo, no hay puntajes nacionales, me refiero a que, por ejemplo, no todos contestan la totalidad de las preguntas correctas, entonces la escala se ajusta, ¿ya? Hay años que a veces la prueba está más difícil que otros años y por lo tanto, no todos los estudiantes logran, no hay un estudiante que logre el 100% de aprobadas en el listado completo de preguntas. Entonces, ahí la escala se va ajustando en función de eso. Tiene sus pequeñas variaciones, pero sí, varía un poco, ¿ya? Entonces, todos los que están sobre el percentil 50, aproximadamente, obviamente están por sobre la media, y todos los que están en el percentil menos a 50 están bajo la media de estos 500 puntos, o algo así, ¿ya? Dices, si salí de cuarto medio con 6.8, ¿eso beneficia en el ranking? A ver, si tuviste en cuarto medio un 6.8, pero en los demás tuviste un 6.8 también, obvio que te mantiene el promedio, pero, pero claro, hay que ver también cómo son tus últimos 3 años, o sea, tu primero y segundo y tercer año, ¿ya? Porque es un promedio finalmente. Entonces, ese 6.8 se puede, digamos, afectar por notas que tengas notas que tengas muy bajas en los primeros años. Es un caso, ¿ya? Pregunta alguien, profesor, ¿dónde veo el promedio histórico de mi liceo? Mira, eso ya se puede consultar al DEMRE, ya, pero cuando esté el simulador de ponderaciones, porque todo eso está en proceso de cálculo en este momento, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden hacer esa pregunta, o incluso en tu colegio probablemente alguien ya lo haya calculado, ¿ya? Porque es en función de las notas que ellos mismos registran año tras año, ¿ya? Pero si nadie tiene todo bueno, el mejor puntaje se transformará en el 850, exacto. O sea, quien tiene la mayor cantidad de respuestas correctas se transforma en el 850. Y de ahí se corre la escala hacia abajo, ¿ya? Así lo hacen en cada prueba de la PSU. Estoy viendo otras preguntas. A ver. Si yo pertenezco al 10% de mejor NEM de mi generación, cuarto medio, y el certificado de ubicación de egreso acredita eso, ¿puedo ocupar ese documento para usarlo si me faltó un poco de puntaje para la U? ¿A qué te refieres con certificación de ubicación de egreso? Porque, a ver, el sistema de admisión regular, que la PDT, es estándar. Y ese estándar es el NEM, el ranking, las pruebas de lenguaje, la prueba de matemática, que son obligatorias, y al menos una prueba electiva, ciencias o historia, o ciencias e historia, ¿ya? Entonces, cualquier otra cosa está fuera de ese sistema de cálculo y de selección, ¿ya? Si es que en algún sistema de admisión especial te preguntan por eso, bueno, ahí lo tienes que presentar, pero eso ya no es admisión regular PSU, ¿ya? Dice, salí el año pasado y mi NEM es 663 y ranking 772. ¿Me sirve para una carrera que ponderado pide 600 ponderado? A ver, tienes que hacer el mismo ejercicio que yo les mostré en el PowerPoint. Tienes que tomar de esa carrera las ponderaciones de NEM, de ranking, de lenguaje, matemática y la prueba electiva que tome en cuenta, ¿ya? Y tienes que hacer lo mismo. A este puntaje le calculé, le tengo que ponderar o le tengo que multiplicar, no sé, por 10% o por 20% y así.
Y ahí, obviamente, cuando tú ya tengas tus puntajes, vas a poder simular correctamente. Pero ahora tú puedes estimar, yo creo que saqué tanto puntaje porque creo que tuve tantas buenas. Entonces puedes sacar aproximadamente un puntaje de cuántas correctas tuve. Y ahí puedes hacer esa simulación. ¿Ya? Camilo Espinosa, siempre hay un seco que saca 850. A veces sí, a veces no. O sea, siempre va a haber alguien que te saque 850, pero si tuvo la 60 correcta, esa es la cuestión, ¿ya? Tuvo la 60 correcta o cuando sea la PSU, no sé, con la 75 correcta o la 80 correcta, bueno, ahí hay que después, esos datos de la escala ya se entregan después, ¿eh? Se entregan más o menos en marzo. En marzo de cada año el DEMRE publica, digamos, cuál fue la escala con la que se midió la prueba que recién pasó. ¿Ya? Eh, a ver, alguien dice, si saco 500 puntos en todas las pruebas, pero tengo buen NEM, ¿eso beneficia? A ver, te va a beneficiar dependiendo de la carrera a la cual estás postulando. Como bien dije antes, el puntaje de corte es un puntaje de referencia que te podría servir para que al momento de simular tú puedas decir, efectivamente estaría dentro de esa carrera o fuera de esa carrera si es que estos puntajes no cambian, ¿ya? No es un dato determinístico, no es un dato verdadero, es una estimación, es una referencia, ¿ya? Pero bueno, si tienes 500 puntos en todas las pruebas, a lo mejor vas a poder entrar a alguna universidad, no sé a cuál carrera. Eh, Ahora, hay universidades que tienen sus requisitos mínimos de puntaje ponderado. Por ejemplo, en la Universidad de Chile, para el grueso de las carreras, el promedio mínimo de ponderación son 600 puntos, ¿ya? O sea, alguien que tiene menos de 600 no entra, ¿ya? De ponderación en todo el sistema, o sea, de ponderación en NEM, ranking y las correspondientes ponderaciones de las pruebas de matemática, lenguaje y la electiva a esa carrera que está postulando la persona, ¿ya? También hay otro factor, que es promedio simple entre lenguaje y matemáticas, ¿ya? Eso también se evalúa. Entonces, hay universidades que ponen distintas condiciones. Hay carreras también que ponen puntajes de cortes mínimos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la FEN es 640, ¿ya? Alguien que está bajo 640 no entra a la facultad, ¿ya? Y eso es para ingeniería en información y para control auditor, y en el caso de comercial es 650 puntos, ¿ya? Um, Como bien dice Amanda, si no pasan el puntaje mínimo que pide la U, no hay nada que hacer. Efectivamente, no hay nada que hacer. ¿Ya? Ni con la carta al Papa, si es que están postulando a la Católica, ni con la carta al rector de la Chile, si es que están postulando a la Chile o a cualquiera. ¿Ya? Con eso, nada. ¿Ya? Eh, ¿Cuánto me cobrará el tío del DEMRE para dejarme entrar con más puntaje? Lo siento. El sistema, algo que tiene el sistema nuestro, es que es un sistema súper, súper fiable y transparente. De verdad. A ver, problemas con los sistemas de acceso a la universidad ha pasado hasta en las mejores familias. O sea, basta con ver el escándalo de corrupción en Estados Unidos que hubo con los accesos a las universidades. ¿Ah? Entonces, donde ahí había gente que pagaba por los ingresos, porque claro, cada universidad tiene su mecanismo de ingreso y es finalmente un despelote, ¿ya? Hay otros países, por ejemplo, que tienen sistemas estándares, pero por región. Imagínense estados federales como el caso de España. Cada comunidad, cada región tiene una prueba distinta. Entonces, por ejemplo, si yo vivo en Madrid y quiero ir a entrar a Sevilla, tengo que ir a Sevilla a dar la prueba. Pero si mi segunda preferencia está en Barcelona, tengo que ir a Barcelona a dar la prueba. Y ahí, ¿qué pasa? Que en una misma semana tienes 20 pruebas distintas para entrar a carrera. Entonces, es uno de los beneficios de tener un sistema estandarizado, ¿ya? ¿Cuánto es el puntaje ponderado de ingeniería en minas? Ya, en el caso de la Universidad de Chile te recomiendo que vayas al sitio futuromechon.cl porque ahí está en detalle todas las ponderaciones de nuestras carreras y ahí tendrías que ir a ver el plan común de ingeniería, ¿ya? Donde está esa información, ¿ya? ¿Hay opción de postular a alguna carrera si mi ponderación es menor al puntaje de corte de esta? A ver, de postular en este minuto lo dudo mucho, ¿ya? Pero sí hay procesos en los cuales uno está debajo del corte, pero tiene que quedar en la lista de espera, ¿ya? Entonces, ahí tienes que averiguar en la casa de estudio a la cual tú quieres postular, por ejemplo, el próximo año, no sé, ver qué procesos de admisión especiales puedes aplicar tú,
Y luego, cuando estén los resultados, ya puedes ir viendo si quedaste por PSU o quedaste, digamos, en la lista de espera para ser después admitida por algún proceso de admisión especial en el cual estés, digamos, seleccionable, ¿ya? Si dentro de mis puntajes no me alcanza para el 10% en matemática, ¿qué puedo hacer? Es que no entiendo a qué te refieres con el 10% en matemática. Porque, por ejemplo, en el caso de FEN es un 50%, ¿ya? Es un 50% de ponderación matemática. Entonces, si te puedes explicar mejor, te lo agradecería. Ahora, como bien dije anteriormente, los puntajes de corte son puntajes de referencia, ¿ya? Esos puntajes van variando todos los años finalmente en función de la demanda que tengan los estudiantes por las carreras, ¿ya? Obviamente, si este año hay un boom, por ejemplo, de carreras de la salud, no sé, a lo mejor medicina no, porque el corte en medicina ya es muy alto, ¿ya? Pero, por ejemplo, en carreras como enfermería. Y si el corte de enfermería el año pasado estaba en 750 y este año hay mucha demanda porque, bueno, hay mayor vocación por el tema de la pandemia, qué sé yo, eh, puede subir, no sé, a 760 o a 770. Entonces, hay veces que los puntajes de corte bajan muy poquito, hay veces que bajan mucho, hay veces que suben un poquito y hay veces que también suben, se disparan, ¿ya? Y como bien dije, es por temas de demanda. También las universidades suelen también actualizar las vacantes, eso es una información súper relevante y que se entrega aproximadamente en agosto de cada año. Entonces, cuando hay universidades que aumentan mucho su matrícula, también los puntajes de corte suelen bajar, porque obviamente hay más cupos disponibles para una misma carrera, ¿ya? O al contrario, también puede pasar que esos cupos disminuyan, y cuando esos cupos disminuyen, también podrían generar un alza en el puntaje de corte, ¿ya? A ver, debido a que el proceso de admisión tomará el mejor puntaje después de 3 oportunidades de realizar la PDT, ¿crees que subirá el puntaje de corte? A ver, es que son cosas distintas. Una cosa es el... Una cosa son los resultados que uno tenga en la prueba y otra cosa es, digamos, este factor que te vengo que expliqué recientemente, que es la demanda por la carrera, los cupos disponibles para las carreras. Entonces, eh, yo creo que el puntaje de corte no va a subir y ni tampoco va a bajar mucho, ¿ya? O sea, siempre hay variaciones, pero que hayan variaciones significativas lo dudo mucho por ese efecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final las pruebas que uno rinde en la PDT y la PSU son pruebas que estadísticamente están construidas con escalas que se parecen bastante, ¿ya? Entonces, eh, la mayor cantidad de oportunidades que tengas para rendir la prueba no implica directamente que alguien que rindió la prueba, que alguien que rindió la prueba luego vaya a tener mejor resultado, a menos que se prepare bien, ¿ya? Entonces, no es tan lineal esa relación, ¿ya? Profesor, ¿cuál de las carreras, gracias por el profesor, ¿cuál de las carreras pedirá más porcentaje de la prueba de matemáticas para la ponderación? A ver, nuestra facultad, nuestra facultad es de las que más pide, ¿ya? 50%. Y 50% es lo máximo. No he visto otras universidades que pidan más de un 50%, ¿ya? Hay carreras de ingeniería que piden 40, 45, dependiendo de la universidad, entonces hay ciertas diferencias, ¿ya? Generalmente cuando hacen estos ajustes en las ponderaciones, van en beneficio de aumentarle el porcentaje al NEM o al ranking, ¿ya? ¿Puede que el ranking se elimine en un futuro? Eso ya es una pregunta incluso un poco más filosófica. Puede que sí, pero a ver, el ranking soluciona una inequidad en el sistema, ¿ya? Entonces, mientras esa inequidad o esa diferencia significativa entre cómo se evalúa en un colegio respecto de otro, o cómo son los niveles de exigencia en un colegio con respecto a otro, eh, mientras eso no se reduzca, el ranking va a seguir existiendo, ¿ya? Eh, Eso. A ver, un poco tarde la pregunta, pero si en mi certificado sale que estoy dentro del mejor 10% de egresado de mi colegio, ¿eso puede ser un indicador de que mi ranking será mayor a mi NEM? A ver, sí, es un indicador de que mi ranking es mayor a tu NEM,
pero hay que ver también tu posición relativa respecto a la historia, ¿ya? Porque recuerden, el ranking te mide respecto a la historia. Entonces, si es que en los últimos 3 años hubieron máximos por sobre tu nota, pero también el promedio histórico estuvo por sobre tu nota, entonces no vas a recibir ningún beneficio. Hay colegios, y conozco casos, donde, por ejemplo, el promedio histórico, es decir, el promedio de todos de los últimos 3 años, de toda la gente, es un 6,8, ¿ya? Y eso es porque, claro, en el colegio a los alumnos le entregan buenas notas, ¿ya? No voy a comentar, no voy a hacer juicios de valor respecto al tema, pero pasa, ¿ya? Entonces, en ese caso, si es que tú tienes un promedio 6,5, estás bajo el promedio histórico. Entonces tu 6,5 va a ser de ranking, tu 6,5 va a ser igual a ese 6,5 del NEM, de la tabla del NEM, ¿ya? Entonces, recuerda, siempre es mirándote respecto a la historia de ese colegio, ¿ya? Respecto a ese promedio histórico de los últimos 3 años y a ese máximo histórico de los últimos 3 años, a ese promedio máximo histórico, que es el promedio de los 3 mejores, ¿ya? Perdón. ¿Se toma en cuenta el puntaje de corte o el puntaje del último seleccionado para ingresar a la carrera? A ver, el puntaje de corte no es un criterio que la universidad diga de aquí para arriba todos entran o de aquí para abajo todos entran, ¿ya? O sea, todos quedan eliminados. La universidad lo que hace, o sea, el sistema, porque no lo hace la universidad no selecciona a la gente, es el sistema, es un sistema computacional del DEMRED que selecciona, ¿ya? Hay algoritmos informáticos todo el rato funcionando y mirando cada una de las postulaciones que ustedes hacen y dicen, esta persona está arriba de esta otra, entonces así lo voy ordenando, ¿ya? Entonces, lo que hace el sistema dice, para ingeniería comercial hay 370 vacantes. Voy a buscar en el sistema cuáles son todas las personas que me postularon ingeniería comercial, ¿ya? Entonces, luego dice, este es el listado de todas las personas que me postularon ingeniería comercial. Las voy a ordenar de mayor a menor. Listo. Una vez ordenadas de mayor a menor, lo que hace el sistema es decir, ya, ¿cuáles son las primeras 370? Y llega hasta el 370. Y ahí corta, ¿ya? El puntaje de corte no es un valor que la universidad fije, el puntaje de corte es el resultado de ese proceso que tiene el sistema hasta llegar al 370, ¿ya? ¿Qué pasa? Si hay puntajes que son iguales en el 370, obviamente el sistema selecciona hasta que ese puntaje cambie, ¿ya? O sea, por ejemplo, si es que la Universidad de Chile para Ingeniería Comercial tenía 370, es probable que en un año, por ejemplo, tome 372, ¿ya? O tome 373, ¿ya? ¿Por qué? Porque va detectando esas centésimas, ¿ya? Pueden ser centésimas las que te dejan afuera o te dejan adentro, ¿ya? ¿Cuántos puntos son para sacar puntaje nacional? 850. Hola, ¿dónde puede verse el ranking? Ya cuando esté el simulador habilitado desde mañana, ya vas a poder ver tu puntaje ranking. A ver, Dante dice, lo digo porque al lado de Chile las ponderaciones de NEM y ranking son de 10 cada una. No, es 10 NEM y 20 ranking, ¿ya? Es bajo comparado a otras universidades, por lo que se interpreta que lo fundamenta para el de Chile es netamente la PDT. Son decisiones que toma cada casa de estudio y en el caso de la Universidad de Chile, sí, hemos tomado esa decisión de tener un 30% de notas del colegio y un 70% de rendimiento en la prueba, ¿ya? Y así, cada universidad toma sus decisiones propias con respecto a la selección de los estudiantes, ¿ya? Hay casos, por ejemplo, como los H, donde las notas del colegio valen un 50%, ¿ya? A ver, con el 10% de matemática me refería a las ponderaciones. Si es que en los otros porcentajes de las otras 3 pruebas me da el porcentaje requerido, pero justo en una de ellas no. ¿Qué se hace en ese caso? A ver, el sistema contempla puntaje ponderado, que es el resultado de esa suma, ¿ya? El resultado de esa suma es con lo que te compara con las otras personas. No te compara el ponderado de una de las pruebas, ¿ya? Compara el ponderado total, que es la suma del puntaje que tú tuviste por ese porcentaje respectivo que le corresponde. Ese promedio ponderado que mostré en el PPT, eso es lo que te compara, ¿ya? A
A ver, si esta prueba estuvo más fácil respecto a años anteriores, ¿hay probabilidad de que el corte de las universidades sea más alto? A ver, si decimos que la prueba de este año estuvo fácil respecto a otra, es una probabilidad, pero no te lo puedo asegurar con certeza, porque como te digo, el puntaje de corte también depende del factor de la demanda, de cada carrera. Entonces podemos tener efectos que se contraponen. Puede que la prueba haya sido más fácil, efectivamente, ¿ya? Ahora la PDT tiene menos preguntas, tiene 60. Yo cuando en mi momento rendí la PSU tenía 75 y 80, dependiendo de la prueba, ¿ya? Entonces, si es que ustedes consideran que estuvo más fácil, sí, podríamos decir que a lo mejor los puntajes de corte van a subir, van a bajar, o sea, perdón, van a subir, ¿ya? Pero también hay que ver el efecto demanda. Entonces puede que haya nula demanda respecto a una carrera o puede que haya muy baja demanda respecto a alguna carrera y finalmente el puntaje de corte baja igual, ¿ya? Finalmente esos efectos son los que se van contraponiendo para determinar el puntaje de corte. Pero como he dicho, en la historia, así estadísticamente hablando, no son grandes cambios, la verdad. Entonces, generalmente son 2 puntos por arriba, 2 puntos por abajo, en fin, ¿ya? Es una referencia nomás que deben tener, ¿ya? Bueno, quisiera saber si hay más preguntas. A ver, ¿el NEM importa los dos decimales? ¿En el NEM importan los dos decimales? Porque he visto tablas que son generales, como de 6.7 se salta a 6.8 y no hay un 6.75, por ejemplo. A ver, actualmente el NEM se calcula con dos decimales, ¿ya? Y la tabla de transformación del NEM, que está en la página del DEMRO y fue la que vimos al inicio de la charla, sí, considera los dos decimales. ¿Por qué? Porque te asigna un puntaje NEM distinto, ¿ya? Seguramente la escala que tú revisaste era la escala antigua, ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente la escala antigua era de 6.7, 6.8, 6.9 y así, ¿ya? No consideraba la centésima, ¿ya? ¿Por qué? Porque mucho tiempo atrás, hace tiempo atrás, había muchos menos postulantes en el sistema de las universidades. Entonces no había que filtrar por centésima. Ahora, como todos los años, hay más de 250.000 personas rendiendo la prueba, hay que filtrar de alguna manera y ese filtro se hace a través de las centésimas del nivel del ranking, ¿ya? Disculpe, este año pasé a segundo medio, pero primero medio tuve promedio 5.5. Más o menos, ¿cuánto necesito estos años que me quedan para tener un buen NEM? A ver, siempre piense en la excelencia. Por lo tanto, yo le voy a decir, tenga de un 6.5 para arriba, siempre. ¿Ya? De un 6.5 para arriba, ¿por qué? Porque un 5.5 es bajo en el sistema. ¿Ya? Entonces, siempre estimada o estimado de 6.5 para arriba. ¿Ya? Ahora, ojo, no te estoy asegurando que con eso vas a entrar a la universidad, porque por supuesto, depende de cómo te vaya en la PDT en 3 años más, o en la PSU en 3 años más, o en la prueba que tengamos en 3 años más. ¿Ya? En la carrera que quiero el corte bajó de 685 a 602 el 2021. Efectivamente, hay temas de demanda que son puntuales y que pueden generar ese problema, ya que ese desajuste. Ahora, también tienes que mirar, por ejemplo, si que cambiaron las ponderaciones o también si que aumentaron las vacantes, ¿ya? También pasa, ¿ya? Eh, a ver, déjenme ver el orden. Me gustaría que pudieras decir carreras que estén más saturadas. Uf, es difícil y no tengo preparado algo que te pueda decir en este minuto, ¿ya? Probablemente en otra cápsula lo podemos tratar, ¿ya? El NEM es el promedio de tus notas de primero a cuarto, ¿sí? Promedio ajustado, hay temas estadísticos detrás, pero en lo grande es así. Si tuve 6.8 en primero medio, ¿está bien? Si está en primero medio ahora y está pasando a segundo, está más que bien. Mantén el 6.8, ¿ya? Depende de las notas de los 4 años, chicos, no solo un año, ¿ya? Sí, como bien dice Amanda, depende de la nota de los 4 años, ¿ya? Por lo tanto, si es que ustedes ahora están partiendo, bueno, manténganse ahí, de 6.8 hasta cuarto medio, ¿ya? Y así, mientras más puntaje, mejor, ¿ya? Mi NEM es 6.0, mi NEM es 6,05. ¿Cree que mi puntaje suba harto por eso? A ver, el NEM es una escala, el NEM es una escala, punto. Ese 6,05 te va a entregar un valor que ya está disponible y lo puedes buscar en la tabla del DEMRE, ¿ya? En la página del DEMRE. Eso no tiene que ver con tu resultado en la PSU, ¿ya? O sea, como te haya ido en matemáticas, en lenguaje, en historia, en ciencia, etcétera, eso no tiene que ver, ¿ya? Tu NEM es tu NEM, ¿ya? Y solamente es un factor más que suma en la ponderación final, ¿ya?
Está muy demandada la carrera de medicina, en Chile faltan médicos, ¿ya? Y los cupos, las vacantes que tienen las universidades son bajas respecto a la demanda, ¿ya? Entonces, está muy demandada, sí, está muy demandada, pero también hay que considerar el factor de la oferta que hay, la oferta de cupos, ¿ya? Si el NEM me queda en 6,725, lo busco en la tabla como 6,73, sí, como 6,73, ¿ya? Bueno, quisiera saber, aprovechen las últimas preguntas. Alguien dice si tengo NEM 5.4. Bueno, en la tabla del NEM, de la transformación de NEM, puede buscar su grupo correspondiente y ahí transforma el 5.4 a ese puntaje, ¿ya? Aprovechen, últimos minutos, sino para ir concluyendo esta actividad y ya nos veremos próximamente hablando acerca de los procesos de admisión especial, ¿ya? Entonces se aproxima, sí, se aproxima a la... Si está, claro, en tu caso está en el coma 25, estás en el 5, entonces se aproxima para arriba, ¿ya? Si fuera, no sé, 6,24, ese se redondea para abajo, ¿ya? Eh, bueno, creo que ya no hay más consultas respecto al tema. Mañana, ¿a qué hora estaría disponible el tema del ranking? Ah, bueno, tienes que verlo en la página del DEMRE, ¿ya? Entonces ahí te recomiendo que vayas viendo el momento en que lo postulen, ¿ya? O sea, el momento en que lo publiquen, perdón, ¿ya? Eso pues, chicos, chicas. Les agradezco mucho su participación. Estuvo muy entretenido muy entretenida esta conversación. Bueno, disculpa por los temas técnicos, por el retraso que tuvimos, pero bueno, son incidencias que pasan en este mundo virtual, ¿ya? Esperamos tenerlos pronto en la Universidad de Chile, por sobre todo en la Facultad de Economía y Negocios, ¿ya? Eso pues, chicas, chicos, que estén muy bien. Chao.